La nueva adaptación de Pedro Páramo, basada en la emblemática novela de Juan Rulfo, sigue a Juan Preciado en su viaje al desolado y fantasmagórico pueblo de Comala, donde busca a su padre, Pedro Páramo. Allí se entera que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos, que su padre está muerto y finalmente devela los secretos y pecados de un cacique que dominó la región con mano de hierro. La adaptación enfatiza temas como la colonización y la Revolución Mexicana, resaltando la relevancia histórica y cultural de la novela, con una narrativa que explora la muerte, el poder y el arrepentimiento. La película invita a nuevas audiencias a sumergirse en un universo literario de Rulfo, donde vivos y muertos coexisten bajo el implacable sol de Comala. Los dejo en compañía del Dr. José Ramón Narváez y nuestro conductor, Diego Guerrero. Ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar quizá de una de las obras más emblemáticas de México, de Latinoamérica, más bien, y que ha roto barreras y que sin lugar a dudas generacionalmente nos ha permitido identificarla de distintas maneras, pero además también que ha sido adaptada con estos lógicas y cuestionamientos que muchas veces tenemos de este sentimiento que nos da cuando lo leímos y ahora verlo en la pantalla, siempre nos deja un sentimiento, pero creo que esta es una gran adaptación y estoy hablando el día de hoy de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ahora con esta adaptación de Rodrigo Prieto, una obra de 1955 y que ahora la tenemos adaptada, y para ello nos acompaña el día de hoy José Ramón Narváez, quien es el presidente honorario del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Querido José Ramón, bienvenido el día de hoy aquí a Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Encantado de estar en este espacio, en este maravilloso espacio y para hablar de esta obra y además hacerlo contigo. Me da mucho gusto tenerte porque además José Ramón se ha dedicado mucho a esta parte del cine y el derecho y el cine, en esta parte de transformación, de cómo en la cultura y en el cine siempre vamos a encontrar elementos jurídicos de alguna u otra manera. El factor justicia está permeado y está presente siempre. Pedro Páramo, esta obra tan emblemática, ¿por qué no las traes? Y sobre todo me gustaría conocer tu impresión del libro, pero también de esta adaptación que se lleva a la pantalla chica. Pues yo creo que es una obra de las que se dicen imprescindibles, ¿no? Así que si hiciéramos una lista de las, incluso yo diría de las 10 obras que se deberían de leer por todas las mexicanas y mexicanos, esta estaría sin duda. Ahora, para el área de ciencias sociales, del derecho, incluso para cualquier profesionista, también yo la consideraría imprescindible, ¿no? Ya sabemos lo que, por ejemplo, dijo Jorge Luis Borges en su momento, ¿no? De esta obra, que para él era una de las más importantes de lengua hispana. Borges diciendo eso, pues es muy importante. El propio García Márquez, cuando recibe el Nobel de Literatura, dice que él no merecía ese premio, sino Juan Rulfo, por Pedro Páramo, que para él Pedro Páramo es la obra en castellano más bella. Y tiene razón, o sea, es una obra lírica que tiene un tipo de poesía, ¿no? Pues recordemos que el propio Octavio Paz dice que la poesía no solamente son versos o sonetos, ¿no? También se encuentra en el habla popular, se encuentra en una manera de expresarnos, y Pedro Páramo tiene esto, ¿no? Además es un hito literario porque lo que hace Juan Rulfo es explorar esto que ahora diríamos multiversos, ¿no? Sí. O sea, viaja de un tiempo a otro, regresa, y por eso en su momento no fue tan apreciada, porque no se entendía esta falta de linealidad que podríamos más bien identificar con una especie de rizoma. Ahora, ahora que vi después de leer el libro y verlo en la pantalla chica,
pues te lleva a esta serie de reflexiones de recordarla, pero también te da la oportunidad de verla de mejor manera, porque hay ciertos elementos que igual no detectarías o no comprenderíamos muchas veces, y entonces te regresas sobre esa la obra literaria y dices, esto está complementado de esta manera. En esa lógica ¿cuáles son los elementos más importantes que vamos identificando en Pedro Páramo? Bueno, a propósito de la adaptación que también me preguntaste al inicio, hay que decir que la novela tiene ahora 4 adaptaciones, de la cual sin duda, y así ya se los ahorro, ¿no? ¿Así? La de Netflix es la mejor, sin duda, Sí. ¿no? Por varias razones, ¿no? La primera quizá es porque respeta bastante la novela, y eso nos permite, bueno, pues yo sé que hay una discusión siempre, ¿no? ¿Cuál es mejor? Sin duda, aquí diré que la novela siempre va a ser mejor que la película, ¿no? Werner Herzog, este famoso director que ahora se pondrá de moda porque él hizo una versión de Nosferatu, él dijo que era imposible adaptar Pedro Páramo. Era un fan de Pedro Páramo y obviamente él se planteó hacerlo. Rodrigo Prieto lo hace bien. Ahora, ¿por qué Rodrigo Prieto fue un hallazgo de Netflix hacerlo con este director, que es un director de fotografía muy famoso, que ha participado con Scorsese en diversas películas, ¿no? Incluso ha sido nominado al Oscar varias veces. Entonces, la parte audiovisual de esta película es maravillosa, ¿no? O sea, la fotografía es íntegra, así que la van a disfrutar mucho. Por lo que me preguntabas, ¿cuáles son los elementos que hay que destacar tanto de la novela como en la película que podemos ver, diciendo que hay esta fidelidad en la adaptación? Empezamos con un tema muy crudo, ¿no? Que todo el mundo recuerda esta primera frase, ¿no? O sea, el hijo que viene a buscar al padre porque la madre ha muerto y le dice, tu padre fue un deudor alimentario que nunca vio por nosotros, vele a reclamar, ¿no? Este es el primer diálogo que abre, ¿no? Si tú lo ves en esa historia, digamos, íntima, particular, ¿no? De Juan Preciado, que está buscando a su padre, un tal Pedro Páramo, en Comala, bueno, que esto es en la literatura universal, o sea, este inicio es casi único, o sea, solo lo encontramos en muy pocas novelas, ¿no? Además que se liga directamente a la justicia, Sí. porque de alguna forma Juan Preciado es cualquier mexicano, es el propio Juan Rulfo, que está buscando al Estado que no le ha cumplido, que está buscando a su padre que se ha desentendido de él, que se entiende desarraigado, marginado, fuera de lugar, ¿no? Y que va con esta ansiedad de conocerlo, de saber cuáles son sus raíces y por tanto cuál va a ser su futuro, pero también pues ya sabiendo que se desentendió de él, que no tuvo muchas responsabilidades y obligaciones sobre él. Así que este inicio te resume muchas cosas, porque quizá somos nosotros mismos buscando una respuesta de por qué México no levanta, de que por qué México no consigue sus objetivos, ¿no? De por qué el sistema nos oprime y no logramos todo lo que nos hemos planteado como proyecto de vida, ¿no? Y entonces es una obra muy dura. Se las voy a spoilear. Sí, no, por el que invitarlos a que la vean, pero también estos elementos que nos atraen y que nos llevan a quererla ver en esta lógica que comentas, y de manera individual estos elementos que quizá cuando ahora la vean van a identificar pues, esta parte individual de una realidad tan vigente como se vuelve esta obra en este 2025, Sí, claro. De manera individual, tantos deudores alimentarios, pero también en esta búsqueda como mexicanos de muchas preguntas que a veces no tienen respuesta, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que Juan Preciado, y así lo han dicho muchos críticos, está muerto. O sea, es que el tema más fuerte es eso, ¿no? O sea, Juan Rulfo no nos deja saber quién sí está vivo y quién está muerto en esta historia, ¿no? Tanto en la novela como en la película lo vamos viendo. Entonces, en algún momento, quizá el único que podemos tener conciencia que empieza estando vivo, pero va a morir justo a la mitad de la historia, es Juan Preciado. Y Juan Preciado muere
desesperanzado, o sea, muere porque no tiene futuro, porque se entera que su padre no solo se desentendió de él, ¿no? Sino que su padre es un cacique, un mafioso, un corrupto que ha hecho sufrir a mucha gente, ¿no? Y entonces, de alguna forma, él se entrega casi como víctima propiciatoria a todos esos fantasmas que son víctimas de este señor. Así que si tú repasas la literatura universal y tratas de encontrar como este punto, lo vas a encontrar pues desde la Grecia clásica, ¿no? Muy de la, no sé, de los dramas de Sófocles, ¿no? Puede ser. Pero más recientemente incluso en Kafka, ¿no? O sea, Joseph K. en El Proceso, ¿no? O sea, está también desubicado, llega en un momento en que tiene esta desesperanza, esta frustración. Por eso, porque el sistema, el derecho, la justicia, ¿no? A veces nos persigue y nos genera esta ansiedad y este estado de sentirnos muertos, ¿no? O sea, muertos en vida. Eso le pasa a Joseph K., ¿no? O sea, sí, sabe que va a ese destino, ¿no? Y no se puede frenar, ¿no? Y eso le pasa a Juan Preciado, ¿no? Va a su destino fatal en un pueblo que está polvoso, que está con un calor infernal. Es un infierno, literalmente, ¿no? Sí, sí. Que está poblado de fantasmas. Bueno, México, un país de desaparecidos, ¿no? Así que hay que leer a Rulfo y hay que ver la adaptación de Netflix, porque además pues estos cuadros nos ayudan a evocar, quizá quien leyó la novela, todos esos pasajes maravillosos. Sí, y en esta parte que platicamos antes de entrar al programa sobre la justicia, que veíamos algunos casos y decíamos, bueno, ¿será cierto, no será cierto? Y siempre va a haber esas incógnitas. En este país muchas veces nos quedamos con las incógnitas de las respuestas que podría haber en diversas situaciones y en diversos casos. Me parece que justo también entra en esta lógica esta obra de Juan Rulfo, de dejarnos una serie de incógnitas, de reflexiones, para que después nosotros las analicemos de manera interna, pero también que las veamos en un país en el cual pues muchos de los elementos que ya nos mencionaste, uno es el tema del deudor alimentario, una de las personas desaparecidas, el tema de la vida y la muerte, y esta lógica también de búsqueda siempre de respuestas que muchas veces no tenemos en diversos aspectos. Y me parece que justo eso es lo que la hace vigente a esta obra. ¿Qué otros elementos de la vigencia? Me gustaría que me platicaras qué tan vigente se vuelve Juan Rulfo, pero me gustaría que esta respuesta me la hicieras regresando después del corte. No se vayan, estamos aquí en Cultural Derecho. Los programas de apoyo para familias rurales están diseñados para mejorar las condiciones de vida en comunidades alejadas y con menores recursos. Esto suele incluir iniciativas como subsidios económicos, capacitación en técnicas agrícolas sostenibles, acceso a insumos para el cultivo, infraestructura básica como agua potable y electrificación, y servicios educativos y de salud. Por ejemplo, algunos programas otorgan semillas mejoradas o fertilizantes a bajo costo para impulsar la producción agrícola, mientras que otros promueven talleres de formación para mejorar habilidades técnicas o de emprendimiento. Generalmente, el acceso a estos programas requiere cumplir ciertos requisitos, como pertenecer a una zona rural específica, demostrar necesidad económica o participar constantemente en actividades comunitarias. Su funcionamiento suele estar coordinado por gobiernos locales, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, por lo que te recomiendo acercarte a sus sitios u oficinas para recibir la información adecuada al respecto. Estamos de regreso aquí en Cultura del Derecho platicando sobre el libro que además hizo esta adaptación para la televisión de Pedro Páramo, esta obra extraordinaria de Juan Rulfo, y nos acompaña José Ramón Narváez, que además es un gran estudioso y especialista en temas de cine y derecho, y encontrando varios elementos
En el bloque anterior mencionábamos que refleja mucho la realidad mexicana, latinoamericana, y bajo un cuestionamiento que cotidianamente nos hacemos sobre muchas preguntas que surgen de manera individual, pero también muchas exigencias de muchas respuestas que queremos por parte del gobierno y que no las encontramos, y que eso la hace constantemente estas preguntas que se vuelven tan vigentes. Pero de esa vigencia que yo te preguntaba en el bloque anterior, hablar de una obra de 1955 que fue adaptada el año pasado, ¿qué tan vigente se vuelve en la actualidad? Muy, muy vigente. La verdad es que estamos discutiendo a nivel global el tema del crecimiento de la autocracia, ¿no? Ujú. O sea, y obviamente la disminución de la democracia. Hay una escena muy fuerte en la película que obviamente está en la novela, porque cuando Pedro Páramo pierde a Susana San Juan, Ujú. que era su gran amor, y a la cual tiene secuestrada, ¿no? Y la ha llevado al borde de la locura, Ujú. y pues le ha cometido una serie de cuestiones ahí de violencia contra ella y su familia y contra todo el pueblo. Ella muere y entonces el pueblo lo hace un jolgorio. Entonces él dice: ahora me cruzaré de brazos y todo Comala morirá, ¿no? Entonces esta es una frase trágica porque, claro, en nuestras sociedades que esperan que, pues eso, ¿no? Que haya un sistema, un líder carismático, alguien que nos saque, ¿no? de la postración. No nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos, ¿no? No esperar esa respuesta afuera, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando Pedro Páramo se cruza de brazos y no hace nada, el Comala muere, ¿no? Y Pedro Páramo es asesinado a manos de su hijo no reconocido, Abundio, que a Pedro Páramo le dijo al inicio de la novela: yo soy el rencor vivo, ¿no? de nuestro padre, ¿no? Ujú. O sea, el sistema, si lo vemos así, nos odia de alguna forma, se aprovecha de nosotros como Pedro Páramo, que es un patriarca, ¿no? Que funciona así como un patriarca que manipula incluso las fuerzas contrarrevolucionarias cuando llegan a pedirle. Entonces, es súper vigente. Yo creo que por eso Netflix la quiso poner otra vez, actualizarla, digamos. Yo leí un libro de una filósofa argentina latinoamericana, Graciela Maturo, que al inicio de su escrito ella dice que la filosofía latinoamericana subyace en la literatura nuestra, Ujú. y dice, y fundamentalmente en Juan Rulfo. Justamente ahorita tú mencionas, cuando vemos una película, cuando vemos una serie o leemos un libro, inevitablemente lo vamos llevando también a nuestra formación, a nuestro Sí. campo de conocimiento, a nuestro estudio, sobre todo cuando no lo vemos solamente desde la parte del disfrute, que lo hacemos, Ujú. pero cuando le queremos encontrar estos elementos de la parte de formación académica y filosófica. Y ahí me gustaría que encontráramos estos elementos desde la parte de la filosofía, que tú ya lo mencionabas en tu participación anterior, pero también entender la parte académica, cómo coadyuva desde la formación docente y desde la parte del estudiante y la academia. Sí, digo, es de todos notorio que estamos viviendo un cambio, ¿no? Ujú. Importante a nivel cultural y a nivel social, y que además se está replicando en otros países latinoamericanos. Así que esta filosofía, que es filosofía situada, filosofía contextualizada, ¿no? Que quiere decir que es una filosofía a partir de nuestros problemas, ¿no? A Ujú. partir de nuestra situación, de nuestro contexto. Se vuelve muy importante porque esto supone que vamos a hacer una filosofía crítica, o sea, vamos a hacer una autocrítica, pues, a esto que te mencionaba, que es, pues, nuestra falta quizá de entender nuestra fuerza como colectivo, de entender qué es la justicia, de Ujú. entender qué es la democracia. Y entonces, me parece que a nivel docente, a nivel académico, esta revolución que está pendiente en las facultades, en las escuelas de derecho, sobre todo, ¿no? Sí. Tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con esta filosofía donde nos entendemos como parte también del problema, donde nos entendemos también como esos desposeídos, como esos marginados, ¿no? Y que tenemos que clamar por esta justicia para no, pues, no caer en la situación de Juan Preciado, ¿no? Ujú. Entonces, esto supone, y lo dice Rodrigo Prieto, el director, ¿no? Yo lo hice
para que justo no suceda esto, o sea, que no carguemos, digamos, con ese pasado, todos estos casos que estábamos mencionando, ¿no? Campo Algodonero, Ayotzinapa, Florence Cassés, todos esos casos irresueltos, entonces se vuelven pues una carga muy pesada, que no sé si los lleguemos a resolver o no, pero tenemos que hacer pues este difícil acto de memoria, Claro. ¿no? Acrisolar lo que haya que acrisolar y después seguir adelante, ¿no? Sin olvidar, pero tampoco haciendo asumiendo un trauma, no sé si me explico, ¿no? Sí, porque quizá no tengamos respuestas a estos casos, pero hay un elemento muy importante en la reparación del daño, ¿no? Que tiene que ver con estas partes y es la no repetición. Entonces, si bien puede existir esta lógica de decir, bueno, no encontramos respuesta en estos casos anteriores, la idea sería que no se volvieran a repetir, ¿no? Que hubiera un tema de concientización y como bien lo mencionas, y no esperando que haya una respuesta por parte de una institución, del gobierno, sino también cómo estamos actuando nosotros como para cambiar eso, que creo que es una parte muy importante. Cuando ocupaba la palabra democracia, siempre pensamos que la democracia se va exclusivamente a temas electorales, pero la democracia es este mejoramiento constante económico, social y cultural que dirá el artículo 3º, ¿no? De mejoramiento de vida. Entonces, en la democracia estamos participando todas y todos, y ahí vemos precisamente que no podríamos pensar nos está yendo mal, reflejándolo precisamente a Juan Páramo, porque él no está haciendo nada, sino más bien que estamos haciendo nosotros en la construcción, en la crítica, en la reflexión, desde el espacio en el que nos encontremos para hacer esos cambios, ¿no? Me gustaría retomar algo importante contigo, pero tú te has dedicado mucho al tema del derecho y el cine y el derecho. Eres uno de los pioneros que ha estado muy entusiasmado con esto. Tu tesis doctoral está enfocada a esta lógica. Has motivado incluso una serie de publicaciones en torno a este tema. Que platicamos, aprovechando que tenemos este espacio, sobre la relación que hay entre el cine y el derecho y el cine. Pues la verdad, que obviamente como digamos, precursor de, como dices tú, de esa área, pues te voy a decir que para mí es importantísimo y fundamental y eso. Pero, o sea, fuera, digamos, de mi sesgo, ¿no? Cognitivo que puedo tener, porque sí me apasiona el cine y soy cinéfilo, es obvio que siendo nosotros una generación audiovisual, pues todo lo que se produce de ese modo, pues tiene un impacto mayor en nosotros, ¿no? Así que nosotros que hemos empezado a discutir el tema de la inteligencia emocional, pues nos habíamos tardado, sobre todo en derecho, en llegar a entender que estas herramientas podían ayudarnos muchísimo a avanzar en la concientización, en la sensibilización de muchos de los temas, porque pues el abogado, la abogada trabaja con seres humanos y los seres humanos, pues muchas de estas historias, como ahora se dice, las narrativas, pues están en estos medios audiovisuales. Ahora, yo exploto esto y digo, es novedosísimo, pero en realidad el cine tiene más de 100 años. 100 años tocando nuestras fibras más íntimas. Entonces, yo cuando hay, porque obviamente hay reticencia y los colegas dicen es perder el tiempo, es ocio, eso no funciona. Yo les digo, no, al contrario, ¿no? O sea, esto es, además de ser complementario, es mucho más complicado porque ahorita lo hicimos, ¿no? Era una novela, son 4 adaptaciones, hay que conocer la historia del director, hay que ver quién hizo el guión. O sea, es una serie de cuestiones que me parece más bien es un miedo a lo distinto, ¿no? Claro. A una narrativa distinta. Así que sin duda, cine y derecho es una currícula que es importante. En algún momento incluso fuimos precursores en el posgrado de derecho porque tuvimos la materia con la doctora Karina Gómez Frode cuando estaba al frente del posgrado, como una materia dentro de la currícula. Ahora en la facultad está literatura y derecho, pero muchas veces justo hacemos este pase, ¿no? De la literatura al cine, ¿no? Claro. Entonces yo te diría, es importantísimo. Yo veo que tu programa pues fomenta bastante eso, que tú mismo también pues eres ya uno de los expertos en estos adalides. José Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho.
Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los invitamos los martes. Los martes también estamos en esta difusión de la cultura jurídica en Derecho a Debate a las 4 de la tarde en 96.1 FM. Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación del canal. Hasta luego.